RCR, la red que comunica y une al Perú. Ingresamos a nuestra secuencia de elecciones generales 2021. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional, ¿no? Y como es característica en este espacio, ¿no? Invitamos a participar a candidatos de distintos puntos del territorio nacional, ¿no? Distintas agrupaciones políticas también, ¿no? Y en esta oportunidad, desde Lima, vamos a estar contactados con el doctor Pedro Morales Miranda. Él es candidato al Congreso de la República por Acción Popular con el número 6 en Lima Metropolitana, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Número 5, ¿no? Disculpe, con el número 5, el doctor Pedro Morales. Qué gusto saludarlo, muy amable, doctor Pedro Morales. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con el doctor Falconi, a quien he tenido el gusto de conocer cuando yo trabajaba en la Comisión de Constitución y él era congresista de la República y además secretario de esa comisión. Así que es un placer y un gusto estar y compartir hoy día este espacio con él. Gracias. Bien, y desde Arequipa, tal como lo ha adelantado también el doctor Miranda, estamos con el doctor Marco Tulio Falconi Picardo, candidato al Congreso de la República por el partido Podemos Perú, número 1 por Arequipa. Qué gusto saludarlo, doctor Falconi, muy amable. Muy buenas tardes, felicitarlos a ustedes por el acierto de promover este tipo de debates, intercambio de opiniones que va a permitir que la ciudadanía pueda elegir mucho mejor, y un saludo muy cordial al doctor Pedro Morales, un distinguido abogado y amigo de hace muchos años. Bien, la dinámica de este espacio es justamente establecer conceptos, puntos de vista, ¿no?, en el marco de esta jornada democrática como son las elecciones generales. Son 3 temas puntuales en esta oportunidad. El primer término va a tener cada uno de ustedes 2 minutos para hacer una evaluación del primer año de emergencia en el Perú frente al COVID-19. Después una segunda ronda, ¿por qué el elector debe confiar su voto por Acción Popular? Y eso lo tiene que sustentar el doctor Morales. Y también una pregunta similar que el doctor Falconi, ¿por qué el elector debe confiar su voto en Podemos Perú? Y la parte final, 3 minutos libres para cada uno de ustedes sobre las propuestas al Congreso de la República. Primer término, evaluación sobre el primer año de emergencia en el Perú frente a la COVID-19, el doctor Pedro Morales Miranda, candidato con el número 5 por Acción Popular en Lima Metropolitana. Lo escuchamos, doctor Morales. Sí, muchas gracias. Bueno, para nadie es un secreto que el manejo de la pandemia en nuestro país ha sido uno de los peores a nivel mundial. Para nadie es un secreto que los presidentes, tanto el señor Martín Vizcarra como el señor Sagasti, no han tenido empatía con la población, no han pensado en los que menos tienen, no han pensado en la pequeña y mediana empresa, no han pensado en las personas informales, no han pensado en cómo reactivar la economía, no han pensado en cómo reinsertarse al trabajo, ¿no? Lo que nos han hecho es mentirnos con las cifras. Salía el señor Vizcarra todas las tardes a mentirnos de un supuesto manejo de la pandemia organizado, bien llevado, con algunas políticas que quería dar, pero en realidad en nuestro país el tema económico hemos desacelerado, hemos bajado, hemos decrecido un montón. En el tema de la salud, pues ni qué decir, ¿no? Ahora no hay camas UCI, no están los 80 hospitales. Nos dijo que ya tenía la vacuna comprada y mira tú, no había ni siquiera vacunas. Y el gobierno de Sagasti lo que ha hecho es continuar con este mal manejo de la pandemia que ha tenido el señor Vizcarra. Hoy día estamos golpeados como sociedad, no solo por el tema de salud, sino porque también el virus del COVID no solamente mata, sino también mata el hambre. Y eso es lo que no se ha preocupado el Estado peruano. Ha permitido primero el abuso de muchos hospitales, de muchas clínicas, ¿no? La concertación de precios en las medicinas, ha permitido que se abuse de los ciudadanos, han permitido también que el sector o el índice de informalidad en el Perú siga creciendo. Hoy día, como decía, los pequeños y los medianos empresarios son los que han sufrido más, los que han quebrado, y pues no ha habido un buen manejo, no hay un buen manejo. Se cumplió los 2 minutos de participación del doctor Pedro Morales. Al mismo tiempo, se lo damos al doctor
Marco Tulio Falconi, el tema a la evaluación del primer año de emergencia en el Perú por la COVID-19. Lo escuchamos, doctor Falconi. Muy agradecido. Efectivamente, nosotros tuvimos la mala suerte de tener a la peor ministra de Salud del mundo, caso de la doctora Pilar Mazzetti, que fue una desgracia total y que ella consiguió que el Perú tuviera la mayor cantidad de muertos por millón a nivel mundial. Sin embargo, el actual presidente de la República, Sagasti, continuando con la corrupción del gobierno de Martín Vizcarra, la nombra nuevamente de ministra, la única ministra que fue favorecida. Y nosotros sabemos de que lamentablemente ha habido un gravísimo caso de corrupción tratándose de las vacunas. El Perú, y hoy día tenemos una gran cantidad de personas que están falleciendo por falta de oxígeno. Sagasti nombra al gran responsable de que no haya oxígeno en el país, a Óscar Ugarte, de ministro de Salud. Es decir, este es un mundo de locos realmente. La gente más incompetente y gente que está vinculada a actos de corrupción se la ha nombrado, ¿no? Yo particularmente he formulado denuncia constitucional por infracción constitucional por la comisión de delitos en contra de Martín Vizcarra, de Vicente Ceballos, de Pilar Mazzetti, de Astete Rodríguez, y adicionalmente a ello también en contra del actual presidente de la República. Cuando se dicta un dispositivo legal, que lo dicta el gobierno, él establece un orden de vacunación a través de una resolución ministerial dada por Pilar Mazzetti, la 162 del 3 de febrero. Y entonces a Sagasti le correspondía al presidente actual vacunarse en el 7º nivel, 6 niveles primero de la primera fase, y entonces correspondía en el 7º nivel, o el primero de la segunda fase. Sin embargo, el presidente de la República fue el primero en vacunarse. Eso es inmoral. Se cumplió su tiempo. Nos vamos a la segunda pregunta planteada, ¿no? ¿Por qué el elector debe confiar su voto, en este caso, por Acción Popular? Tiene 2 minutos el doctor Pedro Morales Miranda. Lo escuchamos, por favor, doctor Morales. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿por qué la población debe confiar en Acción Popular? Primero, porque es un partido tradicional que tiene 64 años de vida institucional y que ha escrito la historia del Perú en cuanto a devolver la democracia se refiere. Es un partido que siempre ha respetado la Constitución, el Estado de Derecho, las libertades y la democracia. Es un partido además que no tiene expresidentes en la cárcel, ni fugados, ni inmiscuidos en temas de corrupción como Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua. Es un partido que no tiene parlamentarios que hayan pasado por la salita del CIN a cobrar o que estén presos por corrupción. Es un partido que no tiene ni regidores, ni alcaldes, ni gobernadores regionales presos o sentenciados por corrupción. Entonces es un partido limpio y es un partido pues que sigue los lineamientos y sobre todo los ejemplos de Valentín Paniagua y de Fernando Belaúnde. Es un partido con doctrina, con ideología, y es un partido finalmente que representa a la población en general, la lucha del ciudadano, de reivindicar los derechos, de reivindicar la defensa del usuario y del consumidor, ¿no? Entonces hay que confiar en partidos tradicionales porque hemos visto que en los últimos años, en los últimos tiempos, se ha favorecido a partidos embrionarios o partidos combi, que solamente lo que buscan es jalar nuevos integrantes para poder llegar al gobierno, y va a pasar finalmente como PPK. Mira, hoy día llegó Kuczynski con un partido llamado PPK, y a quién le reclamamos toda la situación en la que nos ha puesto. Si ya no existe ese partido, si ya no hay una formatación, Vizcarra ahora postula por Somos Perú. Entonces, si se confía en partidos constituidos, en partidos tradicionales, vamos a tener finalmente a quién pedirle cuentas y quién nos responda después por los hechos. La situación en la que estamos hoy día obedece justamente a confiar en personas que no han hecho política en su vida, que no se han formado políticamente y que no tienen conocimiento ni siquiera de cómo funciona un partido político. La nueva agenda del Congreso va a tener que dar una reforma política y van a tener que reformar la ley de partidos políticos. ¿Cómo reformas un tema político si ni siquiera conoces cómo funciona un partido? Se cumplió su tiempo, mi estimado doctor Pedro Morales, ¿no? El mismo tiempo, 2 minutos para
la misma reflexión, ¿no? ¿Por qué el elector debe confiar su voto en esta oportunidad por Podemos Perú en las elecciones generales, doctor Marco Tulio Falconi? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Definitivamente el Perú requiere de grandes transformaciones y grandes cambios justamente a raíz de la pandemia del COVID-19, y ha demostrado las profundas contradicciones que existen en el sistema, ¿no? Y esto ha evidenciado de que a lo largo de 3, 4 décadas de supuesta prosperidad, más bien la pandemia ha desnudado todas las miserias que tenemos en el Perú, no solamente a nivel de nuestras autoridades, sino de nuestro sistema sanitario, y que para poder volver a poner en marcha este país, tenemos en primer lugar que poder controlar adecuadamente la pandemia con gente honesta en el Ministerio de Salud, no como los que hemos tenido lamentablemente, tampoco con estos presidentes, sino con un nuevo presidente. Y adicionalmente a ello, por supuesto, nosotros vamos a tener necesariamente que trabajar intensamente para activar la economía del país, porque con la ex ministra de Economía, la señorita Alba, también hubo muchísima corrupción, muchísima incompetencia, y ahí están las consecuencias de lo que está sufriendo. ¿Qué es lo que quiere el peruano, el ciudadano de a pie? El peruano, el ciudadano de a pie, lo que quiere es que se resuelvan sus problemas. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en el país? Y eso es común a todos los lugares. Y la falta de agua potable, la falta de desagüe, la falta de alcantarillado, la falta de energía eléctrica y por supuesto la falta hoy día de un adecuado servicio de internet, que es un derecho humano fundamental. Se ha establecido la educación virtual y lamentablemente la mayoría de peruanos no tiene acceso a internet o no tiene acceso a energía eléctrica. Entonces necesitamos realmente que haya un cambio, y eso es lo que plantea Podemos Perú, un cambio sustancial, donde ya los partidos tradicionales, en líneas generales, hemos llegado a esta situación porque siempre ha habido malos gobiernos. Nunca ha habido tanta pobreza como la que tenemos ahora y que ha quedado demostrado con el COVID-19. Se cumplió su tiempo. La parte final, son 3 minutos por cada uno de nuestros invitados. El doctor Pedro Morales Miranda, candidato al Congreso de la República por Acción Popular número 5 de Lima Metropolitana, y el doctor Marco Tulio Falconi Picardo, candidato al Congreso de la República por el partido Podemos, con el número 1 por Arequipa. Cada uno tiene 3 minutos para sustentar ya cuáles son las propuestas que están llevando al Parlamento Nacional. Tiene 3 minutos el doctor Pedro Morales. Lo escuchamos, doctor Morales. Sí, muchas gracias. Bueno, yo he partido en 2 ejes las propuestas que quiero llevar al nuevo Parlamento de la República. Y el primero tiene que ver con la defensa de los derechos del usuario y el consumidor. Es decir, hoy día la pandemia, como decía mi gran amigo el doctor Falconi, ha desnudado diferentes problemas. Y hemos visto que en educación, en salud, en vivienda, en acceso al trabajo y sobre todo en servicios básicos, se han convertido en un derecho en el Perú, en un negocio en el Perú. Todos estos temas son un negocio y el Estado no nos defiende, el Estado no hace nada. Entonces ahí yo quiero plantear la constitución de un organismo constitucionalmente autónomo que vele por primera vez y defienda los derechos de los usuarios y los consumidores. Indecopi no fue creado para defender los derechos de los usuarios y los consumidores, y las reguladoras tampoco. Indecopi es un ordenador y las reguladoras pues regulan la actividad en el mercado. Entonces no existe hoy día alguien, una institución que realmente nos defienda. Ese es el primer proyecto. El segundo eje que nosotros queremos plantear es una reforma política, donde queremos plantear el voto voluntario facultativo para mejorar la calidad del voto y evitar una política clientelista de algunos partidos que lo que hacen es torcer, ¿no?, la decisión de la población, y el perjudicado es el Perú. Segundo, una revocatoria de congresistas, que lo que va a hacer es empoderar a la ciudadanía para que pueda poner a sus representantes y también en una mitad de periodo pueda evaluar el desempeño de estos y sacar a los que blindan, a los blindados, a los corruptos o los que van a hacerlo, ¿no?, empoderando finalmente al ciudadano. Lo tercero es una ley antitránsfugo, ley contra el transfugismo, pero de verdad. No puede ser posible que existan congresistas que entren por un partido y terminen estando en 3, en 4, en 5 bancadas.
No puede ser posible que el ciudadano elija democráticamente una correlación de fuerzas, es decir, que quiero que vayan 5 o 6 bancadas y terminen habiendo 11, 12 bancadas, y que existan congresistas que se van de 1, 2, 3, 4, hasta 5 bancadas, ya sea por comisiones, por personal, porque quieren ser ministros o porque están teniendo un interés subalterno. Y eso no puede ser posible porque lo que hacen es, primero, no fortalecen los partidos políticos y tampoco la democracia, generan la ingobernabilidad y lo que hacen de una u otra manera es cambiar o distorsionar la voluntad popular que fue reflejada mediante el voto. Luego también es urgente una reforma constitucional que determine o termine con los vacíos legales que existen entre la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, lo que ha permitido hoy día tener estas broncas y que el Estado no se voltee a ver los verdaderos problemas del ciudadano y del Perú, ¿no? En el Perú profundo, en el interior del país, como bien decía el doctor Falconi, hay lugares que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen los servicios básicos necesarios. Estamos pensando en un gobierno digital, estamos pensando en todo lo demás, menos en resolver los problemas reales que existen en el Perú. Se cumplieron los 3 minutos, igual tiempo gracias. tiene el doctor Marco Tulio Falconi Picardo. Le escuchamos, doctor Falconi, desde Arequipa. Muy agradecido. Nosotros queremos decirles a todos los ciudadanos, porque nos estamos dirigiendo a ellos, de que el congresista tiene 3 funciones. La primera es la función de representación, por la cual los congresistas tenemos la obligación de atender a los ciudadanos y hacer llegar, o sea, sus peticiones al Congreso de la República para que puedan ser atendidas adecuadamente. Yo, por la función de representación, justamente pude yo conseguir para Arequipa más de 649 millones de soles justamente para ejecutar esos proyectos de agua potable, desagüe, pistas, veredas, mejoramiento de infraestructura sanitaria, mejoramiento de infraestructura vial, canales de regadío para los diferentes distritos y provincias de Arequipa, ¿no? Pero adicionalmente a ello, la segunda función e importancia del congresista es la de fiscalización. Hay que fiscalizar, especialmente a este gobierno de Kuczynski, Vizcarra y Sagasti, donde ha reinado la corrupción. No, esto no podemos seguir haciendo Chaki Majuelo de la democracia y estar perdonando a los corruptos. Necesariamente tienen que ser debidamente enjuiciados, garantizándoles el debido proceso, el derecho de defensa como corresponde, ¿no? Entonces, en eso estamos completamente de acuerdo. Y finalmente, la tercera función es la de legislar. Es importante que la ciudadanía sepa que el Congreso de la República más o menos expide un promedio de 160 o 170 leyes al año. ¿Quién es el principal legislador que tenemos en el país? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo aproximadamente expide 28.000 normas al año. Entonces, pero sin embargo al Congreso se le exige que resuelva los problemas que le corresponden al Ejecutivo, ¿no? Y esa es una de las causales también por las cuales el Congreso está tan desacreditado, ¿no? Pero en concreto, por ejemplo, en materia de salud, nosotros tenemos que garantizar oxígeno y vacuna para todos los peruanos, priorizar la atención primaria de salud, creando redes integrales, ¿no? El tema de educación es fundamental. Dentro de la propuesta del Partido Podemos Perú es crear justamente la universidad pública digital para que todas las personas tengan acceso gratuitamente a la capacitación, tener una capacitación de primer nivel que no tenga nada que envidiar a las mejores universidades del país. En el tema de trabajo, nosotros tenemos que promover la inversión privada. La inversión privada lo que consigue de cada 4 puestos de trabajo, 3 lo genera la inversión privada y 1 el sector público. Es por eso que nosotros tenemos que promover la inversión privada para que haya trabajo. Si hay trabajo, tenemos desarrollo y definitivamente va a haber contribución tributaria para poder atender a las necesidades básicas. ¿Cuál es la preocupación de los peruanos? Agua potable, desagüe, luz, internet hoy día. Muy bien. Y yo le agradezco tanto al doctor Pedro Morales Miranda, candidato al Congreso de la República por Acción Popular con el número 5 de Lima Metropolitana, el estado desde Lima, y en Arequipa el doctor Marco Tulio Falconi Picardo, candidato al Congreso de la República por el Partido Podemos Perú con el número 1, por este ejercicio democrático. En realidad sí se puede conversar en el Perú, sí se puede hacer un trabajo constructivo desde el Parlamento.
Y creo que si ustedes llegan al Parlamento, en realidad va a ser un aporte. Les agradezco a ambos la gentileza que han tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo a ambos, felicitaciones. Muchas gracias, y ha sido un honor y un placer compartir este espacio con un distinguido amigo y un buen congresista. Ojalá tenga suerte, creo que no necesita suerte, sino tenga la mejor de los desempeños para que vuelva a llegar al Congreso de la República. Ojalá sea así, porque lo recuerdo con mucho cariño. Muy agradecido, de igual manera felicitar a Pedro, damos por descontado de que va a ser elegido, es un excelente representante y seguirá pues los pasos de su padre, que también fue un excelente congresista, y Dios mediante, ojalá nos encontremos en el Congreso para hacer las cosas bien como siempre lo hemos hecho. Ambos, yo le agradezco la gentileza, muy amables, buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.